Francisco, que va a ser el moderador del módulo siguiente. Bueno, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero hacer pasar a nuestros distinguidos expositores y expositoras. Adelante, por favor, Marta, Tomás, Carolina y Graciela. Bueno, para poder avanzar en nuestro segundo módulo, quiero presentarles en primer lugar quiénes somos. En CPA Legal nos dedicamos al compliance y a la prevención de delitos, estableciendo asesorías a empresas públicas y privadas, municipios y gobiernos regionales, en temas de anticorrupción y fortalecimiento de controles internos. Acá hay algunos miembros del equipo con los cuales van a poder intercambiar hoy día. Y quiero hablarles de tres temas principalmente. Primero, el contexto de este simposio. Este simposio partió el año 2023 con una primera versión enfocada en los impactos en las distintas industrias. Apenas salió promulgada la ley 21.595 de delitos económicos y ambientales, realizamos este primer simposio con la participación de ministros, exministros y dirigentes gremiales de distintas industrias, que fue muy importante. El año siguiente, el 2024, en un formato híbrido, realizamos un análisis a un año de la vigencia de la ley de los impactos de ella en el sector público y privado. Pudimos, en conjunto con la MUCH, la GORECHI y la HM, Asociación Chilena de Municipios, pudimos analizar junto a la Contralora y en la Contraloría los impactos de esta ley en el sector público también. Entonces ahí pueden ver algunas imágenes de esa jornada y ahí surgió la necesidad de poder hacer este ciclo de simposios este año, 2025, con esta tercera versión. Actualmente llevamos 4 simposios y esto nos tiene muy contentos de iniciar en esta jornada, esta quinta versión. Y el calendario de simposios de este año totaliza 9. Se nos acaba de hacer un requerimiento por parte del municipio de Temuco, que también va a ser el 10º simposio este año, el 8 de octubre, y terminamos en Contraloría el día 10, con la Contralora nuevamente el 10 de octubre. Entonces, pueden ver algunas imágenes de Rancagua, lo que fue Concepción, Chillán y Valdivia. Quiero hablarles en esta segunda parte de esta presentación de módulo los énfasis que nos ha manifestado la Contraloría a través de sus informes. Primero, los informes y hallazgos de auditoría. La Contraloría nos ha dado a conocer la necesidad de fortalecer el Sistema Nacional de Control en cada uno de los servicios públicos a nivel nacional. Y nos dio un reporte con una cifra sideral, 1.5 billones de pesos de desorden fiscal en el Estado, con distintos problemas detectados como los que aparecen ahí: contratos incumplidos, rendiciones deficientes, gastos sin respaldo y pagos indebidos. Y los gobiernos regionales, municipios, no escapan a este cuestionamiento de la Contraloría. Los gobiernos regionales, con más de 300.000 millones de pesos en irregularidades, totalizan un 20% de este total. Y en el caso de los municipios, con 267 fiscalizaciones, llegaron a casi 6.000 observaciones. Y en el caso de la región de Valparaíso, lo preocupante es que la corporación municipal tiene una deuda nominal de cotizaciones de salud y previsionales de una cifra muy alta, como la que está mencionada en el informe 430 del 2024. Entonces el desafío es no estar en el próximo informe de auditoría que viene en 2026. ¿Y de qué manera podemos lograr? Tomando acción inmediata a partir de las observaciones, enmendar errores con planes concretos y capacitar a sus equipos en compliance y control con iniciativas como la que estamos desarrollando hoy día. Los invito a ver el alcance de este informe en la página de Contraloría. El segundo énfasis de la Contraloría que quiero darles a conocer tiene que ver con el famoso caso licencias, pero que ha tenido 3 informes de auditoría este último tiempo. Es el uso irregular de licencias médicas
que por un lado derivó en viajes al extranjero y en idas a casinos de juego, como ha sido dado a conocer en la prensa en el último tiempo. El primer informe, que consideró el periodo 2023-2024, estableció la Contraloría que más de 25.000 funcionarios públicos habían salido de Chile en esa condición y con pérdida estimada de más de 300 millones de dólares. Aquí el impacto fue tal que significó la petición de renuncia a la Superintendencia de Seguridad Social, superintendente, por no fiscalizar adecuadamente. El segundo informe que menciono acá tiene que ver con los más de 2.800 casos de funcionarios de Carabineros, PDI, Fuerzas Armadas y Gendarmería, que también realizaron viajes internacionales. Y un tercer informe dio cuenta que más de 13.000 funcionarios públicos asistieron a casinos de juego, estando también con licencia de. Y en el caso de la región de Valparaíso, nuevamente, 2.152 casos aparecen señalados en ese informe. Finalmente, el tercer énfasis que quisiera darles de los recordatorios y instrucciones que nos ha dado la Contraloría a conocer, tiene que ver con el que emitió el día 18 de agosto, la semana pasada, donde en ese instructivo ordenó entregar un detalle de las medidas de control interno, en un plazo no mayor a 10 días, que han aplicado los servicios a distintos hechos investigados por la justicia. Esto derivado de muchas detenciones de funcionarios públicos que se han dado este último tiempo. Y nuevamente los municipios y los gobiernos regionales no están al margen de aquel cuestionamiento. Finalmente, quiero entrando al módulo, entregarle algunas preguntas a nuestros panelistas que ustedes nos hicieron llegar a través del formulario de inscripción. Y en primer lugar, a Tomás, quiero pedirte, Tomás, que pudieras considerar en tu presentación la siguiente pregunta. En la prevención del lavado de activos, ¿qué obligaciones tienen las municipalidades y los gobiernos regionales? A Marta le quiero pedir también que amablemente nos pueda explicar cuáles son los delitos, los nuevos delitos económicos para funcionarios municipales y cómo funciona el compliance y el oficial de cumplimiento en los municipios. A Graciela quiero pedir que pueda ayudarnos a responder la pregunta si considera que la adhesión con los principios de ética e integridad en el cumplimiento de los cargos públicos puede lograrse con un fortalecimiento de las políticas preventivas y si será pertinente también evaluar una reformulación de nuestros procesos disciplinarios administrativos. Y finalmente, a Carolina, la pregunta es, desde nuestro estamento municipal, ¿qué podríamos hacer para implementar la ley 21595 en el menor tiempo posible? ¿Y de qué manera nos pueden ayudar las soluciones tecnológicas de compliance? Entonces les doy la bienvenida al primer módulo, perdón, al segundo módulo, que tiene que ver con crisis de confianza y necesidad de implementar modelos de prevención de delitos en las municipalidades y los gobiernos regionales. Y en primer lugar, quiero dejar con la palabra al abogado Tomás Koch-Schulz. Tomás es abogado y máster en Derecho de la Empresa de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Además, es especialista en materia antilavado de activos y modelos de prevención de delitos en empresas. Posee más de 18 años de experiencia en el desarrollo e implementación de políticas y ha sido expositor en múltiples foros nacionales e internacionales. Además, Tomás se desempeñó durante 9 años como jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento en la en la Unidad de Análisis Financiero, la UAF. Y fue encargado también ahí mismo de asuntos internacionales. Y previamente fue asesor técnico en la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, que es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica que agrupa 18 países. Actualmente Tomás se desempeña como consultor internacional, es director de cumplimiento de la FinTech Pronto Paga e integrante del Comité de Cumplimiento del FinTech RedCheck. Por lo tanto, Tomás, te dejo con la palabra y les pido a todos un gran aplauso para él. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por la invitación a poder compartir con ustedes una visión que creemos que es muy importante para poder hacernos cargo de los riesgos que
en el desarrollo de cualquier actividad siempre uno está expuesto, como institución y como persona, a ciertos riesgos. Y en el caso de las municipalidades, esta exposición es bastante compleja en términos de exponer no solamente a las autoridades, sino que también a todos los funcionarios que participan de ella, por esta función o rol que cumplen las municipalidades, estar muy en el día a día, en terreno, en una relación con las comunidades, en una relación con la población que está dentro del territorio donde tiene la función municipal, una exposición a estos riesgos que yo les comentaba. En esa lógica, y espero que proyecten la presentación, en la realidad país que tenemos hoy día, donde hay una criminalidad muy compleja, cada vez más compleja, estos riesgos se van viendo cada vez más potenciados. Eh, y eso es algo que no solamente ha sido parte de estudios por parte de entidades públicas y privadas, sino que también en la práctica se ve de forma bastante lamentable de cómo esta exposición, cuando no es abordada desde la perspectiva de la prevención de forma correcta, se transforma en la materialización de delitos, de conductas que terminan por destruir no solamente la vida de las personas, sino que también la institucionalidad de entidades tan importantes como los municipios o la gobernación. En esa lógica, uno puede hacerse esta pregunta. ¿Qué hacer para protegernos de esta exposición a estos riesgos? Y lo primero que hay que tener claro es, bueno, ¿qué son los riesgos? Y cómo puedo identificarlos. En esa lógica, acá simplemente como una referencia, hay una tabla que nos pone la evidencia de cuáles son las principales o los principales fenómenos criminales a los cuales estamos expuestos en todos los sectores independientes de la actividad que desarrollemos, sea privada, sea pública, sea financiera, sea económica. Esa exposición, y aquí probablemente no hay nada que sea descubrir una rueda, sino que simplemente es constatar un hecho que en la práctica todos tenemos la percepción de que es así. Los delitos principales a los cuales estamos expuestos son el tráfico de drogas, las estafas o fraudes, y en este caso el fraude al fisco es un elemento crucial, y los delitos de corrupción. Eso simplemente la parte de arriba de la lista. Estos fenómenos criminales, que cada día son más potentes, como les decía, nos exponen. ¿Y cuál es una de las manifestaciones de esa exposición? Está relacionada con los flujos financieros de activos ilícitos que provienen de estas actividades que pueden involucrarse con nuestro quehacer diario. Y en el caso de una municipalidad, no solamente desde una perspectiva de estos flujos financieros desde el exterior, sino que también en el propio desarrollo de la actividad, en donde, por ejemplo, en materia de fraude al fisco, puede haber una exposición muy grande para la institución y para quienes participan o trabajan en esa institución. En esa lógica, lo primero que quiero levantar como punto crítico es que esta exposición no solamente nos obliga a prevenir, sino que también nos obliga a detectar, porque hay una constatación real de que estos fenómenos no son solamente algo que está afuera de nosotros y de lo que tenemos que protegernos mediante la prevención, que es disuadir que esto ocurra o evitar que esto ocurra. Lamentablemente la práctica demuestra que esto no solamente está ocurriendo afuera, sino que ocurre al interior de las organizaciones. Y por lo tanto, no solo estamos obligados a prevenir, sino que también a detectar. Y esta detección no es por suerte o por cosas del azar. Esta detección solo se logra de forma correcta y responsable en la medida que implementemos mecanismos para hacerse cargo de esta exposición. Y esto no es algo que es voluntario para el caso de una municipalidad o de un gobierno regional. Esto es una obligación legal. Y aquí vemos en el artículo número 3 de la ley 19.913 que establece que parte de la administración pública está obligada a reportar estas operaciones sospechosas
que identifiquemos en el desarrollo de nuestra actividad diaria. Y ahí ven que hace una referencia al artículo primero de la Ley de Bases del Estado, que expresamente incluye a las municipalidades y a los gobiernos regionales. Por lo tanto, estas instituciones están obligadas a reportar operaciones sospechosas. ¿Qué es una operación sospechosa? Es una transacción, un acto, una operación de carácter financiero o que tiene una consecuencia financiera que pueda vincular los activos involucrados en ese acto, transacción o operación con un origen ilícito. Por lo tanto, cada vez que tengamos esa sospecha, se tiene que activar el mecanismo para poder reportar esta operación a la unidad de análisis financiero. Ahora, esto, como les decía anteriormente, no es algo que va a ocurrir fruto del azar, y no es algo que solo debemos hacer una vez que nos tropezamos con esta operación, sino que tenemos que tener un mecanismo que nos permita poder activamente buscar este tipo de situaciones, analizarlas correctamente y reportarlas a la unidad de análisis financiero cuando estemos en esa conciencia. Y eso, no sé si Windows, se fue, vamos solo. Pero bueno, debajo de esa pequeña imagen hay un esquema que nos muestra cómo debemos implementar. Y esto no es algo que ustedes debieran hacer en la medida que puedan. Esto es algo, como les decía anteriormente, que están obligados por ley a hacer. Y por lo tanto, si no se cumple con esa ley, se está incumpliendo esta obligación y por lo tanto expone la responsabilidad del alcalde y la responsabilidad también de los funcionarios que debieran estar abordando esta obligación, esta responsabilidad. Esto es un deber, en definitiva. Ahora, para poder desarrollar esta capacidad de poder detectar operaciones sospechosas, lo primero que hay que hacer es registrarse ante la unidad de análisis financiero. Y esto es algo que a nivel municipal hay una deuda bastante importante. Cerca de 90, 100 municipalidades al día de hoy están registradas en la unidad de análisis financiero a nivel país. Pero no basta solamente con registrarse. Hay que designar a un funcionario responsable y hay que principalmente detectar aquellos procesos que están expuestos a este tipo de fenómenos, expuestos a que puedan ser mal utilizados esos procesos para generar algún activo de origen ilícito y que posteriormente esto pueda ser objeto de un acto de lavado. Acá hay que tener súper claro algo, que en muchos fenómenos criminales que generan activos ilícitos, el lavado de activos de esos activos es algo casi inevitable. O sea, va a ocurrir siempre. Alguien puede decir, sí, está bien, yo estoy expuesto a lo mejor al delito de corrupción como institución, que tengo ciertos procesos que se exponen a ese delito. Bueno, el acto de lavado es una consecuencia casi inevitable. Cuando se comete un acto de corrupción, no se hace por amor a la corrupción, se hace por amor al dinero sucio. Y con ese dinero sucio algo se va a hacer. Se va a comprar un auto, una casa, se va a guardar en una cuenta, incluso se puede guardar, y hemos tenido algunos casos, en una pared falsa en la casa de la persona que obtuvo esos activos ilícitos. Todo eso es lavado de activos. Y cada vez que se identifica una sospecha sobre eso, debe ser reportada a la unidad de análisis financiero. Y para eso tenemos que tener ciertos mecanismos que nos permitan identificar esas señales de alerta que nos pueden indicar respecto a la presencia de una operación sospechosa. Acá sí hay que tener en cuenta algo que es importante y que es la parte positiva de toda esta obligación, que nos permite poder comunicar a la autoridad responsable, en este caso la unidad de análisis financiero, esta noticia, esta señal de alerta, este conocimiento inicial, con un estándar de prueba que es menor al que yo necesito recabar para poder ir a la fiscalía a hacer una denuncia por alguna conducta delictual, sea corrupción, sea fraude al fisco, sea tráfico de droga, en fin. La sospecha es simplemente
aquellas transacciones o operaciones que no tienen una justificación jurídica, económica, o aquellos elementos que nos causan duda respecto si esta operación, este acto, esta transacción tiene algún vínculo con alguna persona o se genera alguna situación que es poco frecuente. Poco frecuente, por supuesto, cuando tenemos ciertos elementos que nos puedan dar esta vinculación con algo que pudiera ser criminal. En este sentido, hay algo que es bien práctico. Todos sabemos cuando estamos frente a algo que nos llama la atención y nos hace decir, acá hay algo raro. Acá hay alguien que está tratando de ocultar algo, hay alguien que está tratando de doblarle la mano a este proceso, escondiendo información o tratando de no ser identificado. Eso ya es una sospecha y eso permite activar este mecanismo de reporte de operación sospechosa a la unidad de análisis financiero. Después será la unidad de análisis financiero, en esta lógica, que me encantaría mostrarles, pero en algún momento se va. Sí, ahí está. Ahí abajo, bueno, no se ve muy bien, yo y acá veo muy bien, no, pero no estuve en la distancia. Acá está la muestra del flujo que se genera cuando hay un reporte de operación sospechosa. Cuando la institución, por ejemplo, el municipio o el gobierno regional identifica esto que les comentaba antes, esta transacción, esta operación, este acto, que tiene algo que es complejo. Hay una vinculación, con, a lo mejor con otro funcionario, o incluso puede haber que esta situación donde hay un funcionario de la municipalidad que tiene a cargo un proceso que pudiese ser un proceso expuesto a algún tipo de soborno o de cohecho. Y esa persona tiene ciertas conductas patrimoniales que llaman la atención. Cambia el auto por autos de alta gama, tiene un nivel de vida que yo, que soy par de él, chuta, digo, ¿cómo lo hace? O sea, si ganamos lo mismo y resulta que no me alcanza para cambiar el auto todos los años, o tener autos de alta gama, o estar viajando permanentemente al Caribe, en fin, no sé. Hay manifestaciones, todos sabemos más o menos cuando estamos en presencia de algo que nos llama la atención. Bueno, eso es suficiente para generar un reporte de operación sospechosa. Y ese reporte va a ser recibido por esta unidad de análisis financiero y ella tiene la responsabilidad de confirmar o descartar esas sospechas que ustedes tuvieron inicialmente. Y eso se hace a través de procesos de inteligencia financiera que permiten, a través de acceso a mucha información complementaria, poder determinar un perfil económico de esa persona reportada y poder ver si es que el comportamiento financiero tiene coherencia con ese perfil y eventualmente determinar si es que hay indicios de lavado y si confirma esos indicios de lavado, comunicará esa información a través de un informe de inteligencia a la Fiscalía para que la Fiscalía, a partir de los procesos que ellos llevan adelante de investigación criminal, junto con las policías, permita poder avanzar en esa investigación. Por lo tanto, eso también le permite a la misma municipalidad o al gobierno regional, no se trata de sacarse de encima el problema, sino que simplemente cumplir con su deber, su responsabilidad de comunicar esto a las autoridades responsables, de seguir con ese proceso de análisis e investigación. Como les decía, esto no requiere hacer una querella o presentar una denuncia a la fiscalía, que muchas veces es complejo porque no siempre se tiene la convicción o todos los antecedentes que permitan sustentar una querella. Todos sabemos que presentar una querella de forma anticipada puede traer responsabilidad de vuelta por algún apresuramiento en entregar la información cuando no teníamos toda la evidencia. Bueno, este mecanismo permite transmitir esa información de forma responsable a la autoridad competente y bajo un estándar de confidencialidad de primer nivel. La unidad de análisis financiero y todos sus funcionarios tienen la obligación legal de mantener la reserva respecto de quién informó ese reporte de operación sospechosa y del contenido del reporte de operación sospechosa. Solo lo pueden comunicar a la fiscalía sin necesariamente tener que decirle a la fiscalía quién fue el que le reportó, sino que simplemente lo que hace la unidad de análisis financiero es tomar esa información, hacerla propia y agregarla en un informe de inteligencia
reservado y confidencial para transmitírselo a la fiscalía. Pero acá hay un proceso que es importante. Como les decía, el municipio, el gobierno regional, no solo tienen la obligación de reportar esto cuando se tropiezan con esta información que ya es evidente y contumaz, sino que tienen que tener mecanismos que les permitan identificar de forma activa este tipo de operaciones, actos o transacciones sospechosas. Y esto solo se logra si es que existe una cultura, existen procedimientos y existen recursos que estén destinados justamente a estar analizando, a estar revisando los distintos contratos, licitaciones, comportamiento de los propios funcionarios en términos patrimoniales, que lleven a poder generar, por ejemplo, a través de canales de denuncia, estos primeros indicios o señales de alerta que permitan después, a través de un análisis que tiene que estar procedimentado y que tiene que existir a un funcionario responsable de esa labor, agregarle valor y poder comunicarlo como reporte de operación sospechosa a la unidad de análisis financiero. Como les decía anteriormente, esto no es una implementación que debo hacer como buena práctica. Esto es una obligación legal. Y acá hay responsabilidades penales de por medio. Y hay que recordar que dentro de la tipificación que hace la ley del lavado de activos, hay una figura que es culposa, que es, bueno, solo para hacer el contexto, lavado de activos es cualquier acto que busque ocultar o disimular el origen ilícito de activos que se han obtenido a través de la comisión de un delito. También el ocultar o disimular materialmente el producto del delito es un acto de lavado de activos, y también quien adquiera, posea, use o tenga esos activos de origen ilícito comete también el delito de lavado de activos. El delito de lavado de activos es autónomo del delito base, por lo tanto, Pedro fue el que, perdón, Pedro, que te use. Pedro fue el que vendió drogas. Yo no participé de esa venta de drogas, pero Pedro me entrega los activos a mí y yo los administro. Yo, por ejemplo, compro una propiedad a mi nombre. Pedro podrá ser condenado por el delito de tráfico de drogas y a mí me podrán condenar por el delito de lavado de activos. Por lo tanto, hay autonomía absoluta entre un delito y el otro, más allá de que existe una conexión operativa o práctica. Pero también existe una figura culposa. Por lo tanto, quien comete alguno de los delitos anteriores y no ha conocido el origen ilícito por negligencia inexcusable, eso tiene que ver con aquellos casos que son evidentes y que, por ejemplo, dentro de la municipalidad se sabía, se veía y todos conocíamos que esto era algo que probablemente provenía de algún delito base, que son estos delitos que generan el activo ilícito, y no se activaron los protocolos de detección, de análisis y de reporte a la unidad de análisis financiero, podría eventualmente un fiscal investigar a esas personas que son parte de la municipalidad o del gobierno regional como autores del delito de lavado de activos culposo. Entonces, y hay algunas investigaciones en esa lógica, por ejemplo, en el sector privado, donde en esta misma lógica, una institución bancaria, por ejemplo, existe un área responsable de detectar esto respecto de los clientes y no lo hacen. No lo hacen no porque falta capacidad, no lo hacen porque en realidad fueron negligentes y ese acto de lavado era relativamente evidente y lo debieron haber reportado a la unidad de análisis financiero y no lo hicieron. Entonces, acá finalmente lo que quiero transmitirles es que hay responsabilidades, hay normas que obligan y hay deberes que se tienen que cumplir. Y si no se cumplen, hay exposición no solamente reputacionales, sino que también penales de forma dolosa o culposa. Así que eso, por mi parte, Pedro, por supuesto, disponible por cualquier duda. Espero haber generado preocupación, pero si también generé alguna incertidumbre, disponible para poder conversar y poder quizás aclarar ciertas cosas que puedan tener o dudas que puedan tener a partir de estas explicaciones. Muy poco tiempo para hablar de algo que podríamos estar horas,
pero por supuesto hay cosas que también es importante que se vean desde otras perspectivas respecto de este modelo. Así que muchas gracias y disponible por lo que... Muy bien, muchas gracias, Tomás. Quiero inmediatamente ofrecerle la palabra a Marta Herrera Siguiel. Y Marta es abogada de la Universidad de Chile y máster en leyes de la Universidad de California, Estados Unidos. Y durante 15 años fue directora jurídica y directora de la unidad especializada en anticorrupción del Ministerio Público. En ese rol, junto con la coordinación de investigaciones penales de la especialidad, le correspondió participar en diversos foros nacionales e internacionales. Además, ejerció la presidencia del Grupo de Anticorrupción y Transparencia de la PEC, ACT, por la sigla en inglés, y la defensa de Chile ante la OCDE en el marco de la evaluación de cumplimiento de la Convención de la OCDE para combatir el cohecho al funcionario público. Además, ha sido consultora de El Pacto, que es un programa de asistencia contra el crimen transnacional organizado de la Unión Europea, y destaca su labor finalmente docente en materia de formación de pregrado durante más de 15 años en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y actualmente es académica de Derecho Procesal en la Facultad